No existen cifras oficiales sobre el número de peruanos en el exterior, pero se calcula que son cerca de 3 millones. Todos los migrantes son seres humanos que deben gozar de sus derechos fundamentales independientemente de su estatus legal. Hoy en el programa hablaremos sobre los derechos de los migrantes. Soy Stephanie Morales y esto es Tus Derechos. Una de cada 35 personas en el mundo vive fuera del país en el que nació, según cifras de Amnistía Internacional. En el caso peruano, más del 10% del total de la población reside en el extranjero y según una encuesta de la Organización Internacional del Trabajo, un 54% de ellos partieron debido a problemas económicos. La migración está reconocida en el derecho internacional. La Declaración Universal de los Derechos Humanos señala en su artículo 13 que toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado. Además, agrega que toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio. Si bien es cierto que todos los países tienen poder para controlar sus fronteras y gestionar la migración, siempre se debe tomar en cuenta que los migrantes tienen derechos inalienables y libertades protegidas por el derecho internacional. Entre estos están el derecho a la libertad de movimiento, el derecho a la igualdad, el derecho a la nacionalidad, el derecho a la unidad familiar, el derecho al trabajo, todos reconocidos en la Convención Internacional de los Trabajadores Migratorios y sus familias. Es más, ni siquiera el hecho de que una persona se encuentre de ilegal en otro país es razón para que sus derechos se vean vulnerados. Los migrantes no siempre encuentran situaciones favorables para desarrollarse. En algunos países son víctimas de constantes abusos, huyen de la detención arbitraria y viven en condiciones inhumanas. La defensa de los peruanos en el exterior debe ser un pilar de la política peruana. El Estado está constitucionalmente obligado a proteger y defender los derechos de sus nacionales, tanto dentro como fuera del Perú, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores y de sus oficinas consulares en cada país. Por más que en los últimos 3 meses más de 1.500 peruanos hayan regresado del extranjero debido a la crisis económica mundial, todavía hay en el mundo miles de peruanos indocumentados que partieron en busca de un mejor porvenir. Peruanos que forman parte de la fuerza laboral de otra nación, con otras costumbres. Peruanos que por más que tengan muchos años fuera de nuestras fronteras, continúan sintiéndose orgullosos del país en el que nacieron. Bien amigos, como hemos podido ver en nuestro informe, los peruanos envían en remesas cerca de 2.000 millones de dólares. Todas estas personas salieron de nuestro país por primera vez en la ola migratoria que surgió en los años 70 a causa del gobierno militar. Hoy en día los peruanos están dispersos en todo el mundo, pero los países en los que hay mayor porcentaje de compatriotas son Estados Unidos, Chile y Argentina. Para seguir conversando sobre el tema vamos a estar tras la pausa con el congresista Hildebrando Tapia. No se mueva, ya regresamos. Bien amigos, nos encontramos en esta ocasión con el congresista Hildebrando Tapia, con quien vamos a conversar sobre los derechos de los migrantes. Congresista, buenos días. Stephanie, buenos días, encantado. Usted estuvo en la investigación de este libro Peruanos en el Exterior. Cuéntenos un poco cómo es que surge esta investigación, a cargo de quién estaba. Bueno, esta es una iniciativa personal, luego de que en el Congreso se conformó el 2008 la Comisión Peruanos en el Exterior. Presidí esta comisión durante 3 años y el último año ya en la Comisión de Relaciones Exteriores como presidente recopilamos importante data
luego de muchos eventos, muchos conversatorios, identificándonos con nuestros compatriotas que están en el exterior, que por lo cierto es un promedio de 3 millones de peruanos. Y es en base a ese interés y aparte conociendo la problemática, había que plantear algunas propuestas. Y este libro lo que encarna es justamente parte de todo ese problema, que es los datos estadísticos, inclusive la implicancia que tiene dentro de la economía del país con el envío de remesas. Que es una gran cantidad del PBI, ¿no? Así es, el diagnóstico situacional de país por país y el monto en que representa. Estamos hablando de 3 puntos del PBI peruano. Según el BCR, son 2.440 millones de dólares que envían al año los peruanos al país. Y podría esta cifra incrementarse y sobrepasar los 2.900 millones por una sencilla razón. Porque si bien tú tienes un dinero que ingresa de forma registrada y contabilizada, hay otra parte en que muchos compatriotas envían a través de un familiar o a través de una agencia que no está registrada, o un courier informal, y esta cifra se eleva. Y esto ayudó en momentos muy difíciles que vivió el país en la década del terrorismo, dentro de una crisis financiera con la hiperinflación, a que la economía pueda dinamizarse en el país. Y hoy la figura ha cambiado, porque hemos dado un vuelco con la crisis financiera mundial. El tema migratorio está teniendo otra concepción y muchos de nuestros compatriotas están retornando al país como están retornando muchos latinos al su país de origen. Y esto ha llevado en líneas cortas a una preocupación global con la política migratoria que hoy ha empezado a tener Estados Unidos. Se ha conformado el grupo de los amigos de la Corte, que integran más de 20 países. Y hace 2 semanas atrás, dentro de la conferencia mundial en Eurolat, en Bruselas, donde tuvimos una reunión de todos los países de la Unión Europea, los países latinos y del Caribe, se conformó el Observatorio del Migrante. Y esto ha sido muy bien recibida porque ya el tema migrante no solamente es el tema de discusión de nacional o de los países subdesarrollados o emergentes, sino hoy ya implica a los países desarrollados, porque con el tema de la crisis, reitero, está cambiando mucho el tema y la concepción migratoria. Pero concretamente, ¿qué es este observatorio migratorio? Este observatorio lo que trata es de estudiar la problemática migratoria y sobre todo que se respete los convenios y los tratados internacionales de respeto al derecho fundamental de la persona. Hay en algunos países donde hay violación a sus derechos. Esto conlleva a la trata de personas, abusos, torturas, inclusive. Torturas. Y esto de los maltratos no solamente pueden ser en la parte física, sino sobre todo en el tema psicológico, en la discriminación, la secuela de que puede inclusive destruir una familia. Comentando en relación a ese tema, en Estados Unidos en estos últimos años ha cambiado enormemente el tema de ver la migración y cómo actúan sus autoridades dentro de la autonomía de cada estado. Hace el año anterior salió la famosa ley 1070 de Arizona, que criminaliza el tema migratorio. Pero ¿será por la cantidad de ilegales que hay en Estados Unidos? De repente es una manera no muy buena de manejar la ola migratoria dentro del país. Hay estudios, y esto se demuestra en datos estadísticos, que si Estados Unidos deja de contar con toda la parte migratoria, en definitiva el país se para. No habría fuerza laboral y no habría quien haga el trabajo duro, el trabajo pesado y los trabajos de limpieza y de servicios. Entonces, es una parte necesaria dentro de Estados Unidos. Si no, lo de Arizona empieza por un tema que está en frontera con México
y hay el problema de la violencia y la gran ola migratoria de los mexicanos. Pero ellos no hacen distinción, entonces por un problema focalizado involucran a todos. Exacto. Y esto ha llevado a ser una ley rechazada a nivel del contexto internacional y luego de inmediato ya, seguidamente hay otros estados que imitan este tema, como es el estado de Alabama, la SB 56, que es el mismo texto similar que criminaliza igual el tema migratorio, y hoy ahora último la ley de Carolina del Sur. Claro. Y en este tipo de propuestas, que no es propuesta del gobierno norteamericano, sino de cada estado dentro de su independencia y su autonomía, a través de la Secretaría de Estado, tuvieron que el propio Estado de demandar a través de una demanda de inconstitucionalidad para parar esta norma, porque es muy peligrosa y atenta y viola, reitero, el derecho fundamental de las personas. Claro, ahí hay un choque entre las leyes nacionales y el derecho internacional, que dice que por sobre la condición de legal o ilegal de una persona, todos somos seres humanos y tenemos los mismos derechos fundamentales. Así es, y aparte de ello, que hay otra tendencia que hoy se está viendo en todos los foros internacionales. Ya la globalización está con nosotros y ha llegado al mundo. Y la globalización no es como el verano que vino por un tiempo y se va, no. La globalización vino para quedarse, y hoy lo que se está dando es una integración mucho más fluida, mucho más rápida. Se están rompiendo las barreras y las fronteras, y es por eso que se están creando alianzas estratégicas como la Unión Europea, o aquí en Sudamérica como la Comunidad Andina, el Parlamento Andino, el Parlamento Latino, el UNASUR, el Mercosur. Y estas tendencias es la que hay que fortalecer, y eso busca el equilibrio del respeto a la vida y a la persona. Y cuando aparecen este tipo de propuestas, lo único que hace pues es atentar contra todos esos principios fundamentales, democráticos, y el respeto al derecho de la persona y a su libertad y a su seguridad. Da la impresión de que fuesen normas del pasado, ¿no? Muy, muy antiguas, donde el pensamiento era otro y no ahora de la apertura de mercados, de la apertura de información. Sí, entonces no podemos tener una apertura solo a nivel económico. Las aperturas y la integración también tienen que ser humana, cultural, social, política. Entonces, yo creo que ahí el propio Estado norteamericano está preocupado, porque dentro de la política del presidente Obama fue ver y solucionar el tema migratorio. Entonces yo creo que ellos tienen una agenda interna, pero ya entrando netamente al tema migratorio o a lo que nos concierne a los peruanos, sí hay preocupación. Hay preocupación porque en Europa, con la crisis, muchos de nuestros compatriotas están retornando. Del Asia igual. Inclusive Europa sacó los famosos incentivos de retorno de la Unión Europea, donde les daban un plus para que ellos puedan retornar a su país. Lo mismo hace unos años atrás lo hizo Japón, que les daba un incentivo, y en Estados Unidos, que la cosa ya ha llegado a otro extremo, que en vez de incentivo los están deportando. Y las cifras son alarmantes. El año pasado, de acuerdo a datos de Cancillería, fueron deportados 677 peruanos. Y en este año, a lo que va de la fecha, ya hay más de 500 peruanos deportados. Entonces, ahí, como Estado, nosotros tenemos que tomar una posición y hacer un trabajo en el tema migratorio. Y ese es el objetivo de este libro y las propuestas en que hoy seguimos trabajando. Perfecto. Congresista, ¿le parece si nos vamos a un pequeño corte, pero regresamos para seguir conversando sobre realmente las condiciones en las que viven los peruanos en el exterior? Nosotros